y quiero hablar de forma específica de lo que entendemos como, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, lo que se entiende como blockchain. Y como blockchain, como criptomoneda, y esa serie de cosas que aparecen acá de vez en cuando en las noticias. eh, pero más que centrarme en ese tipo de cosas, quiero plantearlo desde otro ángulo, y es que nosotros sabemos que de acuerdo a los tiempos el Señor va soltando ciertas tecnologías, o la dimensión que la iglesia tiene va abriendo ciertas tecnologías. Entonces, en algún momento yo he planteado y de alguna forma también he tratado de demostrar, mostrando los hitos históricos, en cómo en cierto momento el Señor soltaba una dimensión en la iglesia y al poco tiempo aparecía una innovación tecnológica que se parecía mucho o que trataba de emular esa dimensión de la iglesia. Entonces, una de las últimas cosas que fue ocurriendo, que en algún momento yo lo mencioné, es que cuando la iglesia entra a todo el proceso de desarrollar lo profético, ya no solo lo profético como alguien que habla de parte del Señor, sino sobre todo lo profético como el naví, el vidente. El vidente profético era muy extraño en la década del 60, en la década del 50 en la iglesia. Eran contadas las personas que podían decir yo veo esto, yo veo esto otro, porque esa revelación no era algo que se manejara para toda la iglesia. Una de las cosas que ocurrió fue que en los avivamientos de 1909, más o menos, se empieza, estamos hablando de casi 100 años atrás, eh, se empieza a soltar una dimensión del Espíritu Santo con los dones espirituales desde ese momento. Diferentes avivamientos, el de Azusa, en el caso de Chile tuvo uno en Valparaíso, en la India hubo otro particular, un poco antes hubo en Inglaterra, pero todo más o menos en esa misma época se suelta un avivamiento que, digamos, repercute incluso en la creación de la conocida hoy día Asamblea de Dios, eh, aparece después de estos avivamientos. Pero luego de esto viene todo un mover carismático, digamos, de aceptar los dones espirituales y de ejercerlo en la iglesia. Y esto implicaba que esa revelación, al ser ejercida, al ser desarrollada, al ser practicada y al ser una experiencia, entonces muchos versículos empiezan a tener sentido. Muchos versículos que solo se leían como algo pasado empiezan a tener sentido. Y básicamente eso nos lleva finalmente a poder entender los ministerios, y ahí ya entra lo profético, lo apostólico, lo magistral, el pastorear también, el evangelizar, en fin, todos estos ministerios se empiezan a desarrollar y a mostrar ya de una forma mucho más específica de lo que se entendía antes. Eh, Dentro de ese desarrollo aparecen primeramente, yo creo que, si no me equivoco, los maestros siempre estuvieron muy presentes en las décadas anteriores, y luego aparecen los evangelistas, ya siendo muy presentes todavía, y luego con los evangelistas empieza todo un mover de adoración distinta a la que había hasta ese momento, y junto con eso empieza también el desarrollo de lo profético. Lo que hoy ya podemos nosotros mirar como lo profético, digamos el profeta que ve, no solo el profeta que dice así dice el Señor, o que antiguamente el profeta hablaba en lengua y luego tenía que, si no hablaba en lengua no profetizaba, digamos, tenía que en medio de una oración hacerlo. Pero aquí aparece entonces el profeta que ve, el vidente. Curiosamente, justamente cuando aparece el profeta que ve, el vidente, en esa dimensión, estamos hablando del 70 y el 80, ahí recién aparecen los primeros videntes que empiezan a marcar un pulso dentro de la iglesia. Curiosamente, cuando esto empieza a ocurrir, también se empieza a desarrollar la tecnología que hoy día nosotros ocupamos en nuestros celulares, en nuestros móviles. O sea, una tecnología que permite ver y oír al mismo tiempo, donde tú ves la voz, ya no solamente escuchas la voz. Porque todos tuvimos o vimos alguna vez los teléfonos antiguos donde solo se oía la voz, pero la voz no se veía. O sea, yo podía escuchar, digamos, la voz de mi hermano, pero no necesariamente verlo. Y ahora mismo estamos acá viendo la voz, no solo oyéndola. Entonces, teniendo una reunión que podría haber sido en otra época a través de muchos teléfonos,
solo con voces, pero ahora la podemos tener también con el ver. Entonces, y así sucesivamente, en diferentes momentos históricos han abierto ciertas tecnologías que a mi parecer, esto es muy personal, aunque no es una idea que yo solamente tengo, conozco hermanos que lo piensan de la misma manera, pero uno revisando va viendo cómo la atmósfera que se desata en la iglesia de alguna manera va creando cierta apertura a ciertas tecnologías. Y a mi parecer también, y lo recalco en el sentido de que no es que Dios me diga esto es así, sino que estoy tomando una conclusión de cosas que veo de parte del Señor. eh, en esta época, una de las tecnologías que podríamos decir es semejante a una dimensión que está desarrollándose en la iglesia es lo que se menciona a veces como cadena de bloque o blockchain. ¿Sí? Voy a llegar a un punto mucho más específico con esto, mucho más actual. Voy a llegar al punto, al final, de una crisis que se está viviendo y que vamos a seguir viendo a lo largo de los años, que tiene que ver con la escasez de energía. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero hay naciones que están teniendo hoy en día escasez de energía, un poco producto por la pandemia también, en la cadena de suministros de energía, en este caso de energías fósiles, pero están teniendo una escasez de energía. Sobre todo los países que van a entrar ahora en el invierno, ya más adelante, digamos, se acerca, van apuntando hacia el invierno, otoño-invierno, están viendo cómo poder abastecerse de energía por la alta demanda que se da en invierno, obviamente, para poder calefaccionarse. Están viendo cómo poder tener un suministro de energía y reservas de energía también, eh, porque hay escasez hoy en día. Europa está en una escasez, está en toda una discusión con respecto a esto. Obviamente eso va a repercutir en países que van a entrar ahora en invierno, pero posteriormente va a continuar esta ola, digamos, va a seguir marchando hasta que toque en el caso de Latinoamérica a los países que hoy día estamos entrando a verano, pero que junio, julio ya viene el invierno también. ¿Por qué? Porque cuando hay escasez en una parte, obviamente el que está escaso va a echar mano de lo que está a su alrededor y va a desabastecer lo que tiene alrededor. Y así sucesivamente esto se va hasta que se acomode de nuevo, se reacomode. Ahora voy a llegar a ese punto en algún momento con lo que estoy diciendo, y ahí es donde nos va a parecer más actual y no solo una simple idea de lo que le estoy comentando. Entonces, esto quería, yo decía, ¿con quién lo converso? ¿A quién le puedo hablar de este tipo de cosas sin que parezca raro? Y luego dije, ok, se lo voy a hablar a mis hermanos de las tribus porque ellos comparten rarezas conmigo. Así que por eso me siento cómodo. Entonces, el tema de blockchain es algo que igual algunos de ustedes me han preguntado por interno bastante, qué pienso acerca de esto, cómo lo veo, porque me han escuchado mencionarlo. No soy el único que piensa que podría ser una oportunidad o que podría mostrarnos algo hacia adelante. Hay hermanos también en Europa sobre todo que están muy de acuerdo con esto que les estoy comentando y están trabajando incluso en encontrar ciertas soluciones con esto. Eh, pero Latinoamérica no se menciona mucho, básicamente porque siempre vamos atrás con el tema de las tecnologías. Siempre en el caso de Latinoamérica le cuesta entrar al tema de las tecnologías por todo un asunto de infraestructura también. O sea, por acceso al Internet y ese tipo de cosas. Pero ya entrando de lleno, qué es un blockchain? Casi todos lo hemos escuchado acerca de blockchain más que todo por el tema de los bitcoins, ¿verdad? Por el tema de las criptomonedas. Pero la criptomoneda es un sucedáneo, voy a decir así, es una aplicación del blockchain, no necesariamente es el blockchain, es una aplicación solamente del blockchain. Eh, ¿Qué es Voy a explicarlo mejor, voy a partir por la criptomoneda, que es lo que más se entiende. En mi caso, y aquí me sincero, yo miro las criptomonedas como algo que todavía es muy volátil, todavía sube, baja, como moneda en sí, todavía le falta para transformarse en una moneda que pueda usarse para todo, por lo menos hasta ahora, a esta fecha, porque si bien es cierto, sirve como reserva de valor, en el sentido de que
Ustedes saben que todas las monedas tienen una capacidad de poder ser una reserva. Tú puedes guardar tus dólares, digamos, en algún lugar y luego retirarlos si los necesitas. En el caso de blockchain se puede hacer eso, guardarlo, y ha demostrado en los últimos años que a pesar de que tiene toda esta subida y bajada, tiene una tendencia, digamos, hacia el alza. A veces sube y a veces cae de golpe. O sea, hubo un momento en donde estuvo, años atrás me acuerdo que estuvo como a $17.000 un blockchain, perdón, un Bitcoin, y de un día para otro cayó a 3.000. O sea, imagínense, el que lo compró a 17 perdió más de $10.000 de golpe. Entonces, esa es la volatilidad enorme que tiene. Pero cuando se ve al mucho año, se ve que esa tendencia que es así, continuamente va cayendo un poco menos de lo que fue anteriormente. Entonces, solo como reserva, o sea, eso es para gente que quiere poner un dinero ahí y guardarlo y no tocarlo en 50 años, para que se hagan una idea. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, todavía como moneda le falta porque es muy inestable. Por otro lado, se necesita que una moneda pueda ser una especie de unidad de cuenta, que le llaman, que es poder fijar precios con esa moneda. Y por esto mismo que le comento, que el Bitcoin se mueve tanto, es que es difícil fijar precio en Bitcoin. Decir, ok, este peluche que tengo acá me costó tanto y lo voy a vender en tantos Bitcoin. Es difícil porque hoy día puede estar a 17, como le digo, y mañana a 3. Entonces, ¿cómo fijo un precio con eso? Es súper complicado. Hasta ahora todavía no se logra hacer del todo. Todos son experimentos. Todo lo que usted ve que dicen, no, tal empresa está recibiendo Bitcoin, está experimentando con eso. No es que lo fijó ya. Eso. Y por último, el problema de Bitcoin y de todas las monedas, estoy poniendo el ejemplo de Bitcoin porque es el más famoso, pero ustedes saben que hay muchas monedas, criptomonedas de todo tipo. eh, es que como medio de pago también tiene este problema de que no todo el mundo la opera. Entonces no es tan cercano. Entonces esas tres cosas que por lo menos necesita una moneda para ser considerada una moneda, hay dos de ellas que Bitcoin es muy débil todavía. Y eso, vuelvo a reiterar, me refiero a todas las criptomonedas que conocemos. Todas las criptomonedas que conocemos tienen ese mismo problema. Entonces, por ahí un hermano me dijo, hermano, ¿tú invertirías en Bitcoin? Yo creo que si fuese a comprar Bitcoin lo haría con el dinero que me sobra después de que me sobra, para que me entiendan. ¿Sí? Después de que me comí un helado, si me quedó el vuelto, con eso lo invertiría. O sea, jamás invertiría algo o pondría dinero ahí que sea el dinero con el que pago alguna cuenta por esa cosa que sube y baja y que sube y baja. Yo creo que la gente que invierte grandes cantidades es porque tiene el problema de amar el dinero. Y en ese problema, entonces, están obsesionados con hacerse millonario de una forma rápida. Que es el gran problema, entonces, de este asunto. Ahora, vuelvo a decir, esto es con todas las monedas eh, que salen del blockchain, las criptomonedas tienen este mismo problema que le acabo de mencionar, que en cuanto a funcionar como moneda, pueden ser como una especie de reserva de valor, se puede guardar para una cantidad de muchos años y utilizarlo en algún momento, pero, pero el problema es que en las otras dos elementos que se necesitan para hacer una moneda, que es una unidad de cuenta, o sea, poder fijar precios con eso, como también operarla, todavía es muy débil. Todas las criptomonedas son débiles en ese sentido. Es difícil fijar precios con una criptomoneda. Todas son, vuelvo a reiterar, experimentos que se están haciendo en alguna empresa. Y como medio de pago también es difícil porque es pocas las personas que la operan. Todavía, muy, muy pocas para el grueso de gente que hay en el mundo. ¿Sí? Es muy poca. Entonces, todos hemos escuchado acerca de esto y yo creo que mi opinión acerca de esto sería, si ustedes quieren, y ahí aprovecho a responder la pregunta que algunos hermanos me han hecho, si ustedes quieren invertir realmente en una criptomoneda, yo les recomendaría hacerlo con el dinero que les sobra después de que les sobra, ¿sí? Eh, con eso, jamás meter
el dinero de las cuentas que usted tiene, jamás hacerlo por esta volatilidad que tiene. Y por último, si lo pretende hacer, hacerlo como un experimento para poder entender en qué consiste todo este asunto. Eso haría yo, solo como un experimento para ver en qué consiste una billetera digital, una wallet, en qué consisten los códigos que me entregan, cómo es que opera. O sea, solamente casi como para jugar a los billetitos, como cuando uno es chico y jugaba al Monopolio, así, literal, casi como para jugar a los billetitos y ver cómo funciona. Solamente por eso. ¿Por qué? Porque continuamente, vuelvo a decir, están saliendo criptomonedas y eso va a seguir ocurriendo. Las criptomonedas, eh, yo pienso que llegan a ser una distracción en algunos sentidos y la gente no ve después el blockchain detrás, que es donde está realmente el asunto. La tecnología detrás de esa criptomoneda, el blockchain, es lo que realmente importa. A mi parecer, es lo que realmente importa. Y otra recomendación que yo haría con respecto a esas criptomonedas sería que jamás invierta a través de un tercero. O sea, si llega alguien y le dice, amigo, dame tu dinero, yo lo invierto y te voy a devolver más, dese la vuelta, no creo que funcione mucho. Esa persona va a arriesgar mucho el que le está diciendo eso, porque si el día de mañana llega a caer porque tal país prohibió la moneda, como pasó en esa ocasión que yo le comento que Bitcoin estaba a $17.000 y cayó en un par de días a 3.000, fue porque un país la prohibió y solo con una ley se cayó toda la moneda al suelo. Entonces, si mañana usted metió parte de su ahorro, digamos, de su ahorro que tenía para algo, o vendió su auto para poder invertir, porque pensó que era la gran oportunidad, y el día de mañana sale cualquier cosa que se caiga, que es muy posible, porque todavía, vuelvo a decir, eso está ahí en veremos. Hay un país que es El Salvador, que está invirtiendo en Bitcoin dinero de las cuentas del gobierno. Ahora, el asunto, bueno, hay todo un tema con El Salvador que podríamos hablar en alguna oportunidad, pero el asunto de eso es que ellos también saben que se están arriesgando. Y si usted se fija en las políticas que ha hecho hasta ahora Bukele, que en este caso es el presidente de El Salvador, y el gobierno de El Salvador con respecto al manejo de Bitcoin, se va a dar cuenta que están estos tres elementos y ellos están aceptando que tiene estos tres elementos que le acabo de mencionar, que como reserva es posible juntarlas, pero es difícil usarlo para fijar precios y es difícil también usarlo como medio de pago. O sea, ellos se dan cuenta de que esto es así y han ido más que todo tratando de digitalizar a El Salvador a través de esta idea de Bitcoin. O sea, usando el dinero para que la gente se meta a la tecnología. O sea, eso es lo que están tratando de hacer. ¿Qué va a pasar? Si va a funcionar o no, no lo sabemos hasta el día de hoy. Eh, pero si se fijan en esas noticias, yo creo que algunos de ustedes lo han visto, las noticias de El Salvador y su compra de Bitcoin masiva y su legalización del Bitcoin en El Salvador. Ustedes lo que van a ver en esas noticias es que detrás de esa noticia está el tema de que cómo lo van a hacer, con qué energía. Porque el problema de la tecnología del blockchain es que consume mucha energía para poder producirlo. Y entonces, en el caso de El Salvador, ellos dicen que van a usar energía geotérmica a través de los volcanes, van a sacar energía de los volcanes. Y aquí vuelvo al punto de la energía que les mencionaba anteriormente. Todo el sistema del mundo que hemos estado viendo que existía antes de la pandemia era un mundo donde todavía había mucho movimiento persona a persona. Después de la pandemia y con la pandemia, todo se aceleró para digitalizarse. ¿Sí? Todo se empezó a digitalizar de un día para otro. En el caso de Sudamérica, sobre todo, se notó, la mayoría de los ministerios tuvieron que crear sus páginas, mejorar sus páginas para que se metiera un número enorme de gente. ¿Qué significa esto de digitalizar? Significa un alto consumo de energía, porque esos computadores tienen que estar funcionando continuamente y son procesadores enormes cuando se está metiendo, en el caso de Chile, 17 millones de personas en un día,
para buscar un papel, estamos hablando de mucha energía gastada en eso. Eso dispara obviamente el costo de la energía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo nuevo que viene, donde todo se está apuntando para digitalizarlo lo más posible, digitalizar todos los elementos de la vida diaria, y ahí es donde entra también incluso el tema de Bitcoin que le acabo de mencionar, como moneda digital, va a requerir un consumo enorme de energía. Entonces ahí es donde viene la discusión que hoy día está teniendo, por ejemplo, que están teniendo en Europa, porque este gran consumo de energía ha provocado que cuando se trata de la energía para cosas básicas como calentarse en invierno, se desabastece muy rápido la reserva, porque ahora se está gastando más energía de lo que se gastaba antes. Post pandemia se está gastando más energía de lo que se gastaba antes. Y entonces las naciones tienen otro dilema. Necesitan energía más limpia porque están en toda su discusión del cambio climático. ¿Se entiende? Entonces cada país quiere, digamos, cumplir con su objetivo del cambio climático y tener más energía limpia y reducir energías fósiles que son muy contaminantes. Y entonces tienen que ampliar su matriz energética. Si antes solamente sacaban del petróleo la energía, en Europa se ha invertido en los últimos años millones y millones y millones y millones y millones de dólares en crear otros tipos de energía, nuclear, eólica, solar, en fin. Eh, Otro tipo de energía que sea limpia, pero también mirando hacia adelante que están cada vez ocupando más energía. ¿Por qué le comento todo esto? Porque blockchain necesita mucha energía. Y este es un tema, voy a explicar un poco el blockchain antes de entrar a ese punto. Al final me va a decir, hermano, ¿hacia dónde me está llevando con todo esto? Ya me va a entender, denme un segundo. Eh, lo explico para que todos lo puedan entender. Yo sé que algunos de ustedes ya manejan el tema de cómo operan las criptomonedas y sobre todo blockchain. Yo les pido que se traten de acercar más a blockchain que a las monedas para poder entender este asunto, porque vuelvo a reiterar, las monedas son un producto de la tecnología que es blockchain en realidad. Entonces, de todas formas, revise los proyectos que están detrás de esas monedas. ¿Por qué digo proyecto? Porque cada moneda responde hoy en día a un proyecto. Una empresa X tiene un proyecto, quiere hacer algo con la tecnología blockchain y para eso saca su moneda, moneda X, llamémosle así, voy a sacar mi moneda X, la pongo en el mercado, la gente compra esa moneda y con eso yo financio mi proyecto detrás. Entonces, por eso le digo, revise cuál es el proyecto de esa moneda, para que su dinero no termine financiando algo que usted, digamos, no está de acuerdo, porque resulta que usted se dedicó a comprar moneda, pero no sabe que está financiando algo de lo que usted mismo no está de acuerdo. ¿Sí? Así que revise los proyectos si realmente se quiere meter en eso. Ahora, volviendo al tema del blockchain, y aquí viene lo interesante, yo creo que hay una dimensión de la iglesia que empezó a operar en el momento en que la iglesia empezó a salir de Babilonia. Salir de Babilonia significa muchas cosas, significa incluso sacarlo de nuestro corazón, pero uno de los elementos de salir de Babilonia es descentralizar, ¿verdad? Entonces parte de salir de Babilonia es salir de ese sistema, digamos, y ahí entra el templo también, que es algo que lo hemos hablado, el templo como el único centro donde la presencia de Dios se mueve. Romper con eso también es, terminamos descentralizando porque la presencia del Señor se mueve, aunque siempre se ha movido así, pero ahora reconocemos que se mueve en las casas y en cualquier lugar donde esté la iglesia. Lo reconocemos y lo practicamos. Entonces, salir de Babilonia es romper con todo esto. De hecho, el tema de Babel es ese. Reunámonos, no nos movamos de aquí, no nos, digamos, esa era Babilonia, ¿verdad? No vayamos a ninguna parte, sino que quedémonos todos aquí y construyamos esta gran cosa. Ese era centralizar. Entonces, al salir de Babilonia, se rompe con eso y empezamos nosotros a movernos en diferentes áreas, reconociendo que cada hermano es la iglesia. ¿Sí? Y nos vamos vinculando por el vínculo genuino del amor, que es, ¿verdad?, el único vínculo que el Señor reconoce, el vínculo del amor. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos transforma al final en un cuerpo.
Ya no nos transforma en un cuerpo el cartel de una denominación, ya no nos transforma en un cuerpo el carné del instituto tanto teológico, ya no me transforma en el cuerpo, nada de eso. Lo único que me hace ser parte del cuerpo es que yo estoy vinculado a la hermandad. Tengo comunión con mi hermano y tengo comunión con el Señor. Entonces genero ese vínculo, soy parte de ese cuerpo. Amén. Esa dimensión que viene desarrollándose, podríamos decir, desde el 90 en adelante, el Señor empezó a hablar de esto de forma muy específica, y podríamos decir que ahora, antes de la pandemia, el 2019, fue la última advertencia del Señor de que Él iba a sacudir todo este sistema que centralizaba todas las cosas, y así fue. Ahora, esta dimensión que se soltó, pienso yo que permitió el nacimiento de esta otra tecnología que yo les comento, les estoy comentando ahora, que es blockchain. Blockchain apareció más o menos en el 91, pero no tuvo uso hasta el 2000, 2008, 2009. 2009 más o menos aparece el Bitcoin por primera vez, casi por ahí una historia bien interesante, que se mandó a comprar un pedazo de pizza con el primer Bitcoin, eh, que costaba nada, digamos, costaba un pedazo de pizza, para que se haga la idea, y ahora cuesta arriba de $10.000. Eh, a lo que voy es que se usó esa tecnología recién en el 2000 y tanto, o sea, en el 91 cuando apareció, nadie la ocupó, nadie tenía idea que existía, nadie le daba un uso, nadie entendía de qué se trataba, porque no estaba la condición. Ahora, ¿cómo funciona blockchain? Funciona con cadena de bloques, como lo que significa su nombre, blockchain, cadena de bloques. Son cadenitas de bloque, un bloque. Ustedes han jugado todos Lego o han visto Lego alguna vez, ¿verdad? Ok. Si no, véanse una película de Lego, muy buena. Pero eh, la cadena de bloque es muy similar, para hacerle algo lo más didáctico posible. Tengo un bloque, ese bloque es, digamos, tiene una cantidad de información. Según la cantidad de información, ese bloque, eh, digamos, se desarrolla en ese bloque algo que se llama hash, que es como una especie de llave. Digamos que según la información, el color de los bloques. Tengo bloque rojo, amarillo, azul, según la información que tiene ese bloque. Entonces, con esa información que tiene ese bloque, según esa información, si alguien quiere añadir algo nuevo a este bloque, tiene que estar cohesionado con esa información anterior, ¿sí? O sea, tiene que ser un bloque similar. Los que hemos jugado Lego sabemos que los bloques tienen que parecerse para poder encajar. Entonces, de la misma forma, los bloques tienen que parecerse para encajar en cuanto a información. Si yo le añado información, tiene que encajar con la anterior. Ahora, una vez que yo lo armo, no puedo cambiar de forma este bloque. No puedo cambiarle la información, porque si la cambio, no me acepta la cadena ese bloque que estoy corrompiendo. Digamos, si yo me quiero meter y hackear ese bloque, cuando yo lo hackeo y le cambio la información y lo altero, toda la cadena no me lo acepta y lo bota. ¿Sí? Entonces, eso permite que en teoría y en la práctica, porque hasta el día de hoy así ha funcionado, la cadena de bloque es muy difícil el hackeo de esa cadena. Es lo más seguro que hasta el día de hoy tiene los sistemas digitales en la cadena de bloque. ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, no tan antiguo, todavía existe en realidad, todas las certificaciones de lo que hacemos, de los procesos que se hacen en este mundo, lo hacen las personas. Lo hace un notario, lo hace el banco, cuando se hace un préstamo, por ejemplo, hay un ejecutivo que certifica los papeles, los firma, los timbra. Toda esa certificación lo hace una persona. En una cadena de bloque, la certificación lo hace toda la cadena que certifica que ese bloque es original, que tiene la información que dice tener y que no está alterado. O sea, no se le ha metido, digamos, otra información después de cerrar la cadena. ¿Se entiende? Estoy explicándolo así a grueso modo, para no entrar a hablar del código y el algoritmo ni nada de eso. Pero básicamente eso es. Ahora, ¿en qué se parece a la iglesia? Que nosotros de alguna forma operamos como iglesia de una forma muy similar. O una iglesia que no necesita certificadores,
voy a decirlo así. No es que ya no necesitamos, digamos, a alguien que nos ponga un timbre y me diga, tú eres hijo de Dios porque pasaste por qué sé yo, el instituto no sé cuánto, y entonces por eso te certifico como maestro. No, ya no existe eso. Voy a usar el mismo blockchain. En esta cadena de bloques, digamos, para que se produzcan estos bloques, quienes forman estos bloques son otros ordenadores que están por fuera, que le llaman mineros. Estos mineros son muchos ordenadores que están continuamente trabajando porque cada vez que se forma un bloque, lo que hacen los mineros es resolver un problema matemático, algorítmico, para formar ese bloque. ¿Cuál es el problema que ellos resuelven? Tomar la información que se está tratando de meter y transformarla en un bloque único, que ya no existe más en otra parte. Entonces imagínense que eso lo hacen en un par de segundos, en menos de un par de segundos en realidad, porque son muchos ordenadores funcionando así a full. Ahora, esos son los mineros. Cada vez que usted entra a entender el tema de las criptomonedas, le va a aparecer el concepto del minero, que es que cada vez que usted hace una transacción y dice voy a comprar mitad de Bitcoin, por decirlo así, ok, voy a comprar un Bitcoin, en un segundo espera porque el minero o los mineros, que son los ordenadores, lo que hacen es crear el bloque donde dice tal persona, el hermano tanto, ahora es el dueño de este Bitcoin. Y eso no se puede cambiar, ¿sí? No se puede trastocar, no hay nadie que pueda alterar esa información, porque viene a ser parte ahora de la cadena. Y una vez que es parte de la cadena, si alguien trata de alterarlo, lo que va a hacer la cadena es desechar esa alteración, porque ya no va a encajar, como le digo, es como que yo tomo un bloquecito de mi Lego y lo quiero cambiar por uno más grande, lo quiero poner y no encaja por ninguna parte. Entonces eso básicamente es lo que ocurre. Eh, y estos mineros al final son los que de alguna forma producen el bloque para que entre y sea parte de esta cadena. ¿Sí? Son los que le dan forma a ese bloque para que entre y sea parte de la cadena. Ahora, si alguien quiere hacer una modificación, por ejemplo, de la transacción que acaba de hacer, tiene que crear otro bloque nuevo. Y entonces eso significa que la información del pasado queda registrada en esa cadena. Queda registrado que esa moneda fue mía y que ahora yo se la vendí a otra persona y que esa persona a otra, a otra, a otra, y podría incluso no registrar quién fue el primero que la compró. O sea, a ese nivel. Imagínense que ahora yo tengo un billete, yo no sé de dónde vino, un billete físico. Pero en una criptomoneda, si alguien se sienta con un ordenador y empieza a revisar, puede encontrar quién fue el primero que compró esa moneda. Entonces, eso es interesante porque cuando uno ve la iglesia sí funciona así. Hacia atrás sí hay registro en el espíritu de quién estuvo antes que nosotros, de quién conectó las cosas antes que nosotros para que nosotros estemos acá. ¿Sí? De eso sí tenemos registro. Y de eso, si hay un libro que es bueno para la genealogía, es la Biblia, donde está todo el tiempo el de dónde vino aquello en lo que creemos. Amén. Pero más allá de entrar como ese concepto, lo que quiero ir es que de alguna manera nosotros como iglesia, y esta es la dimensión que se abrió, cuando empezamos a funcionar como un cuerpo y empezamos a entender que somos vínculos, que estamos conectados, vínculos genuinos que se conectan, es básicamente el mismo ordenamiento. O lo voy a decir así, es lo más similar hoy en día a lo que podría ser una cadena de bloques, o la cadena de bloques, el blockchain es lo más similar a cómo buscamos que la iglesia funcione conforme a su diseño original. Amén. Ahora, acerca de en qué se ha usado o en qué se pretende usar también el blockchain y que se está experimentando hoy en día, la tecnología sin ya pensar en las monedas. ¿Sí? ¿En qué se busca usar? Lo anoté porque son varias cosas, algunas yo las pude revisar más o menos, experimentos que se están haciendo o empresas que están experimentando con esta tecnología para el día de mañana utilizarla. Una de ellas es, por ejemplo, el sector inmobiliario. Alguna empresa del sector inmobiliario están revisándola para procesar los títulos de propiedad y facilitar las transacciones de las propiedades de forma más transparente. Porque como le digo, una propiedad que debería a nombre de alguien en esta cadena de bloques, cuando la venda se va a entender a quién se la vendió y así sucesivamente,
y el día de mañana podríamos saber de quién fue esa propiedad inicialmente, cómo pasó a manos de alguien, y de hecho esa transacción sería en segundos. Ya no tendría que yo ir a un lugar, certificar, porque todo lo certifica esta cadena. ¿Se entiende? Entonces, básicamente se está buscando con el blockchain agilizar los procesamientos en donde se requería mucha certificación. ¿Por qué? Porque en un algoritmo yo puedo escribir cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo un contrato y va a quedar registrado en ese algoritmo, y entonces a menos que estén las condiciones, el algoritmo no va a aceptar el contrato. Y sin embargo, si yo pongo todas las condiciones necesarias, el algoritmo lo revisa, lo certifica en un par de segundos y ¡pum!, está hecho. Y el contrato es un contrato digital, digamos, que queda registrado para siempre. Si quiero hacerle un cambio al contrato, digamos que quien me vende quiere hacerle un cambio, no puede alterar el bloque. Tendría que añadir otro bloque en donde especifica que quiere hacerle un cambio. Entonces, básicamente eso es lo que se busca utilizar hoy en día. Tiene que ver con ese asunto. El nivel de transparencia y certificación sería mucho más alto del que conocemos hoy día. Porque todos sabemos, y aquí en Latinoamérica nosotros lo sabemos, pero en carne propia, que en esta máquina de niveles para poder certificar algo, ahí es donde más se da la corrupción. En todos los estados, o sea, en la burocracia entre medio donde se da la corrupción. O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, se quiere hacer una carretera, el Estado dice, vamos a pagar tanto por esta carretera, vamos a licitarlo. O sea, 5 empresas van y dicen, queremos nosotros trabajar en eso y que el Estado nos pague, y ofrecemos este proyecto. 5 empresas van, ponen su proyecto para esa carretera. Obviamente lo obvio es que quede la mejor. En el caso de Odebrecht es un ejemplo de cómo una empresa, en este caso brasileña, que va corrompiendo, digamos, la política de los diferentes gobiernos. En el caso de Odebrecht hubieron muchos gobiernos que estuvieron implicados en toda Latinoamérica con una empresa constructora que pagaba coimas para quedarse, digamos, los millones que generaba cada trabajo constructor o de infraestructura en los países. Entonces, en el intermedio de estos contratos se da mucha corrupción. ¿Por qué? Porque los que certifican estos contratos son personas, y las personas no son ángeles. Y menos si alguien no conoce al Señor. Imagínense si alguien que conoce al Señor, dice la Escritura, puede ser tentado al mal. Alguien que no conoce al Señor ni siquiera es tentado, se lanza un piquero al mal, se zambulle, digamos, si hay dinero de por medio, se tiende a hacer. Entonces, se busca utilizar esta tecnología para evitar la corrupción en estos elementos. Obviamente el problema es que todos esos puestos de trabajo que lo hacen para certificar, todos esos puestos normalmente que tienen que ver con burocracia de algo, quedarían obsoletos. Y ahí es donde está el cuestionamiento. También se quiere usar en los servicios legales, porque podrían ayudar con los contratos inteligentes, como los notarios y todo eso. Eliminaría casi completamente la función del notario, porque el notario, su función es certificar. Entonces eliminaría básicamente su función. Los servicios legales también se quiere usar, por ejemplo, en votaciones, porque certificaría la clave, perdón, la cadena de bloque, certificaría que cada voto no puede ser retocado después. Una vez que la persona votó, se armó un bloque y nadie puede trastocar ese bloque, cambiar ese voto con otra preferencia, porque entonces la cadena lo votaría o lo eliminaría. Se quiere, como digo, operar con votaciones digitales. En la cadena de alimentos también se quiere utilizar blockchain. ¿En qué sentido? En que hoy en día uno de los problemas de la cadena de alimentos es que se produce un alimento y en que llegue al que come, nadie sabe cuántos días pasaron. Y entre medio hay inyección de químicos en ese alimento para que dure más días. O sea, una carne que salió de Brasil se demoró una semana en el camión frigorífico congelada en llegar a su destino en Argentina, en Chile o en Perú, y entre medio, si la carne se empezó a descomponer, vamos inyectándole químico, vamos pintándola de rojo, o sea, para que dure. Muchas frutas se envían verdes para que en el trayecto vayan madurando. Eso los que saben de comida y de esta industria lo saben.
Entonces, con un blockchain se sabría en qué estado, se generaría un bloque para decir en qué estado salió esta fruta, qué día realmente salió y otro bloque para cuando llega. Y ya no se podría cambiar eso. Yo no podría borrar el papel y escribir otra fecha, como se hace en otros lugares, porque la cadena de bloque me lo permitiría. O sea, no me permitiría hacer ese cambio. Entonces, y así sucesivamente, en la salud también hay varios proyectos de cómo una persona pueda tener su propio, manejar su propio, ¿cómo se puede decir? Perfil médico, con todas las cosas que él ha ido al hospital a verse, esté en su propio perfil, pero lo maneje él de forma personal, para que cuando esté en algún país y necesite verse algo, el doctor que lo vea, él le pueda mostrar su perfil médico y el doctor ya sepa qué es lo que tiene esa persona de hace 5 o 6 años. Pero el problema de eso es que todavía está la discusión de cómo poder hacerlo, que lo administre la gente de forma personal, ¿sí? Sin un tercero. Todo esto tiene que ver con que hay certificaciones de por medio. En todo lo que hacemos en el mundo actual hay cientos de certificaciones de por medio, hay una industria, digamos, de certificación. Está, por ejemplo, si voy a un médico, necesito que ese médico esté en el colegio de médicos, no sé si eso ocurre en todos los países, pero en Chile ese médico tiene que estar certificado para yo no ir a una persona que nunca lo fue. Entonces esa certificación, hoy en día hay países expertos en inventar certificaciones, en venderte el diploma y todo de la universidad donde supuestamente fuiste, con el timbre y todo el asunto. Hay mucha corrupción en ese sentido, sobre todo en Latinoamérica, y blockchain de alguna forma es una tecnología que apunta a eliminar ese tipo de corrupción. ¿Sí? Ahora, y aquí vamos a la parte que a algunos yo creo que le interesa más. Yo sé que puede ser muy enredado todo lo que estoy diciendo, pero se lo necesitaba comentar para desahogarme. Eh, Aquí viene el asunto. Todo esto que le estoy mencionando, que apunta hacia el mañana, hacia lo que viene. En alguna oportunidad nosotros hablamos, creo que en el evento Hijo de la Mañana, cuando se habló de la tecnología para el nuevo mundo, de la tecnología para un nuevo tiempo, incluso esto fue mucho antes de la pandemia, muchísimos años antes, se mencionó, Johannes mencionó el tema de blockchain, y de alguna forma hizo como un paralelo con el momento en que Dios le dice a Noé, construye el arca. Construye el arca porque esa arca era la que iba a ingresar al nuevo mundo, finalmente donde los justos entraran. ¿Qué me gusta a mí de blockchain? Que esto, como les digo, rompe la corrupción. La corrupción de los niveles intermedios es imposible con una cadena de bloques porque inmediatamente suelta al elemento corrupto, no, simplemente no lo reconoce. Eh, Ahora, ¿en qué cosas se parece a la iglesia? Yo lo he mencionado varias veces, se parece a la dimensión de la iglesia que hoy estamos experimentando. ¿En qué sentido? Eh, en vez de, pensando en esta misma imagen que les comentaba de la cadena de bloques, eh, digamos que cada bloque en este caso, si lo pensaran, voy a hacer un paralelo con la iglesia, cada bloque sería un miembro de la iglesia, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de información en esa persona, sino que estaríamos hablando de lo que él posee como hijo de Dios, o sea, dones, revelación, el llamado que el Señor le dio, todo eso está en él, ¿sí? Y obviamente todo eso se despierta en la medida en que él es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, no hay forma de que eso se despierte. Entonces, de alguna manera, lo que hace el blockchain, haciendo el paralelo, es que los mineros, los que tienen todos estos ordenadores, trabajan para que se cree un nuevo bloque y ese trabajo consiste en resolver un algoritmo matemático y digital que permita la creación de un nuevo bloque en donde esté registrada la información de ese nuevo bloque y aparte su número de identificación para que sea único y repetible. Y en el caso de la iglesia, lo que ocurre en la iglesia es que los ancianos o mentores, o como usted quiera llamarle, trabajan, digamos, en el discipular que Cristo mandó a la iglesia, a ir y discipular, en el discipular para que entonces se forme un nuevo miembro.
una vez que ese miembro nace en el espíritu, ese miembro pueda crecer a la imagen de Cristo. O sea, crezca en madurez, crezca en justicia, sobre todo en el tema de justicia. Digamos que el concepto justicia viene a ser lo que certifica o lo que le da certificado a esta persona como hijo de Dios. Y esto es una justicia que se la entrega al Señor, no se la entrega a otra persona. Ahora, esto le permite que se una a toda la cadena que vendría a ser la iglesia, a la cadena de miembros que vendría a ser la iglesia. Y la manera en que se une lo hace a través de los vínculos perfectos que conocemos y de los que hemos hablado tanto en los temas de la tribu en su momento, como también en las veces que nos reunimos y tenemos este tipo de reuniones. La necesidad de vínculos verdaderos, la necesidad de ir a buscar esos vínculos para que entonces sea eso lo que nos una y no otra cosa. Amén. Eh, entonces en esto se parece a la dimensión de la iglesia de hoy en día. Una iglesia que busca estos vínculos genuinos, que se une por medio de esos vínculos, una iglesia que reconoce a sus miembros por la justicia de Dios en ellos, y a esto me refiero a que ellos han sido justificados por la misma sangre, han sido perdonados por la misma sangre, hemos sido posicionados en justicia delante del trono por la misma sangre, todos, no hay ninguno aquí que se haya salvado por su propio mérito, pero también buscamos mantener esa posición de justicia. O sea, no es solo que digamos, ok, Dios me perdonó y ahora vuelvo a hacer lo que quiero, sino que buscamos mantener esa posición de justicia. Amén. Ahora, y aquí viene el final, ¿sí? De mi desahogo, el final del desahogo. Eh, Todo esto que les mencioné, en términos muy, a lo mejor, mundanos, de este mundo, a eso me refiero, en términos de este mundo, que ocurre hoy mismo con la tecnología, con el acceso a la información, con el uso de la información, la digitalización de todas las cosas, está generando una necesidad de energía, una necesidad enorme de energía, ¿sí? Ese es el gran dilema hoy en día, la necesidad de energía. ¿Por qué? Porque se consume mucha energía, los mineros que crean estos bloques, que producen un bloque único, consumen mucha energía. En Chile, por ejemplo, es casi imposible producir una minería de criptomoneda o una minería que cree bloques porque el costo de la energía es muy alto. Chile es un país que no tiene petróleo, el poco petróleo que tiene está muy en el sur, muy hacia la Patagonia, es poquísimo, casi todo el petróleo lo compra por vía de una empresa que se llama ENAP, una empresa del Estado, pero el petróleo o el gas o todas así por eso tiene muchas carboneras también y la ha ido cerrando. También por eso fue uno de los primeros países que ha buscado energía distinta, ampliar su maestría energética con otras energías como eólica, la del sol, últimamente con el Cerro Dominador, un cerro donde se estableció, digamos, toda una estructura, una tecnología para absorber energía del sol. Eh, pero ha buscado abrir su matriz energética. Obviamente hay un discurso ecológico detrás, pero la verdad es que, porque Chile siempre ha tenido problemas con la energía, la escasez de energía y el alto costo de la energía. Siempre los hermanos que vienen a Chile se dan cuenta cuánto pagamos por el gas y se caen de espalda porque dicen, con esto yo comería un mes. Entonces, porque es muy caro y ese costo va a seguir subiendo. No solo en Chile, en todo, como le digo, como hay crisis energética hoy en día, ese costo va a seguir subiendo. Tal vez ya no hay, ya se está tratando de bajar el consumo de energías fósiles, pero en cuanto a consumir energía, las ciudades están consumiendo mucho más porque todo se está digitalizando y eso es electricidad que hay que gastar. Y la electricidad sale de qué sé yo, ya sea quemando fósiles o ya sea por energía limpia, que también son bien inestables. Son buenas porque son limpias, pero son inestables en el sentido de que en la noche, por ejemplo, la energía solar no absorbe mucho, si no hay viento, la energía eólica tampoco está generando mucho,
Entonces, básicamente ahí tienen que volver a echar mano del gas y ese tipo de cosas. Hoy en día, de nuevo, se están buscando otro tipo de energía. En el caso de Chile, hidrógeno verde es lo que se está tratando de buscar, pero eso es otro tema. A lo que quiero ir es la escasez de energía. Hace unos días, cuando estábamos en Concepción, en una ciudad acá en Chile, estuvimos orando con algunos hermanos ahí de la iglesia en Concepción, y tuve una visión que me dejó dando vuelta. Veía el planeta, veía cómo algunos continentes se empezaban a apagar. Y entonces la presencia del Espíritu Santo fue súper tangible en ese momento por lo que estaba ocurriendo. Eh, y cuando el Espíritu Santo llenó la casa en ese momento, yo sentí literalmente, me sentí siendo, voy a decirlo en estos términos, siendo energizado por el Espíritu Santo. Ustedes saben que ese concepto de energizar aparece en la Escritura muchas veces cuando se habla del Espíritu Santo, que Él va a venir a energizarnos para poder ser testigos. Entonces sentí de alguna manera que ese fuego del Espíritu venía a quemar todo lo que estaba en nosotros, no solo a quemar lo malo, sino también a producir en nosotros la capacidad para poder hacer lo que teníamos que hacer. Como estábamos haciendo un envío apostólico, entonces estaba produciendo la capacidad en nuestro hermano para producir lo que el Señor le está enviando a hacer. Pero en ese instante que estábamos en eso, y el Espíritu Santo ahí está operando, el Señor me abre una visión en donde empiezo a ver al mundo y empiezo a ver ciertos continentes cómo se apagaban, como las luces cuando están por apagarse y prender, se apagaban y a veces se prendían, luego tintineaban un poco y así estaban. Y yo le digo al Señor, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo con esto? Porque se veían los países en esa dinámica. Y entonces el Señor me pone en mi corazón esto que le estoy mencionando, la crisis energética que hoy mismo ya está ocurriendo en algunos sectores, eh, y la crisis energética que podría venir, ¿sí? El Señor pone en mi corazón esto, pero más allá de mostrarme algo como catastrófico, en realidad lo que el Señor quería hacerme notar es que la iglesia tiene una fuente de energía, ¿sí? Y a diferencia del mundo, el mundo necesita una fuente de energía y todas sus fuentes de energía son inertes, pero la iglesia tiene una fuente de energía que en realidad es una persona y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de energía de toda esta gama, de toda esta cadena de miembros, de toda esta, digamos, cuerpo de la iglesia, de todos estos miembros que se unen por un vínculo genuino, y aquí estoy haciendo un ejemplo similar a lo del blockchain. De alguna manera la iglesia, su energía, la energía también para los, entre comillas, mineros, que son los, en este caso los ancianos, que tienen que buscar que se formen nuevos miembros para esta cadena de bloque. Básicamente la energía para que esto se produzca en el mundo no lo hay en la cadena de bloque hoy en día, están en el dilema de dónde lo consiguen, pero por otro lado, en la iglesia la energía es inagotable porque la energía en realidad no es un ente muerto. Lo que energiza a la iglesia es una persona y es la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El Señor me hacía ver de que a veces nosotros estamos buscando de que se genere esta iglesia que está conectada con vínculos genuinos y a veces revisamos esta conexión de vínculos genuinos entre los miembros para ver dónde no está funcionando. Y el Señor me decía que a veces el problema ya no está en la estructura misma, sino que el problema está en que se han desconectado de la fuente de energía para que esta estructura funcione y siga creciendo. La fuente de energía, vuelvo a reiterar, es el Espíritu Santo. Él es la única fuente. No tenemos una malla de energía, tenemos una sola fuente de energía. Y en este caso es una persona, la persona del Espíritu Santo, y las dinámicas del Espíritu Santo, las diferentes dinámicas de cómo opera el Espíritu Santo son la manera en que nos abastece a nosotros, nos energiza para la tarea de poder ser testigos. Entonces una iglesia desconectada del Espíritu Santo es una iglesia que va a empezar no va a generar, voy a decirlo en estos términos, no va a generar nuevos miembros para esta cadena de bloques que viene formándose desde que el Espíritu Santo descendió.
¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, quédense aquí, le dijo a los discípulos, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo y les dé poder, les dé dunamis, les dé energía, lo energice para que puedan ser testigos? O sea, para que puedan entonces comenzar a formar a los miembros de la iglesia. En este caso, y para ser ellos también miembros de la iglesia. Entonces, mi llamado de hoy día es primero, que puedan ver la conexión que hay entre esta tecnología y lo que el Señor ha estado haciendo en la iglesia. Y segundo, que podamos echar mano y ver que a pesar de que hay crisis energética alrededor, nosotros sí tenemos una fuente de energía inagotable y que podemos echar mano de esa fuente de energía, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor esté en crisis. Amén. Si algo que hemos aprendido en los tiempos de pandemia es que cuando el mundo se pone en tiniebla, el Señor prende la luz para su iglesia, para sus hijos. Y esa luz a veces es literal, o sea, literal, literal. Cuando el mundo entra en escasez y todo el mundo está peleándose por las cosas, la iglesia, el Señor le provee incluso para dar. Entonces, si nosotros nos mantenemos conectados a la fuente de energía verdadera, que en este caso es, vuelvo a decir, una persona, ese es el dilema, que en el caso del mundo, ellos solamente tienen una energía inerte y les basta con enchufarse a esa energía. Pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que entrar en comunión con el Espíritu Santo. No es como que yo voy y me enchufo a un lugar, yo tengo que entrar en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a pedir cosas para poder energizarme, no lo va a hacer así de buena primera. Es más complejo para nosotros, pero también obviamente es mucho más profundo. Entonces, eh, hay crisis energética, es posible que esperemos que se mejore, yo estoy orando para que se mejore, eh, pero al mismo tiempo creo que no es algo que afecte a la iglesia en tanto la iglesia permanezca en la fuente que le corresponde, la fuente verdadera. Amén. Y no solo no le va a afectar esa crisis energética, sino que además podríamos decir de que si volvemos a mirar esto que le estoy mencionando, acerca de cómo opera las dinámicas del Espíritu Santo dentro de la iglesia, creo que podríamos reproducir esta cadena de bloques de una forma mucho más acelerada, esta cadena de miembros de una forma mucho más acelerada en las casas de lo que hasta ahora lo hemos hecho. Esto es todo lo que quería compartirles, pero ahora quiero dejar micrófono abierto, porque